Que Dios los bendiga esta tarde, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. ¿Quién de ustedes está bien feliz esta tarde? Amén, ¿verdad? ¿Quién de ustedes tiene problemas? Amén. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Con viles, sin viles, todos tenemos, y las viles aparte, ¿verdad? También que nos hacen los problemas. Pero es interesante, ¿no? Cómo en medio de todas estas circunstancias o situaciones en la vida, cómo nosotros persistimos, ¿verdad? Eso es importante, persistir en las cosas de Dios. Así que voy a invitar a los que se pongan de pie y vamos a hacer una oración antes de empezar. Puestos de pie, vamos a orar juntos. Bendito Padre, tú que moras en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre en esta tarde, Señor. Te glorificamos, Padre, honramos tu nombre porque reconocemos que tú eres nuestro único, verdadero Dios en nuestras vidas. Gracias por este momento, Señor, que tenemos, Padre, para hablar de ti, Señor, para ver lo que tú haces a través de toda la historia en la Biblia, Señor, y lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, tu bendición, en el nombre bendito de Cristo. Oramos todas estas cosas. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hablar acerca de cómo escapar de la trampa de complacer a los demás. Y hermanos, estar preocupados por complacer a los demás muchas veces es porque tengo temor a la desaprobación, al rechazo, al miedo de otras personas, ¿verdad? Acerca de mi vida. Cuando tú tienes temores en tu vida, cuando tú tienes miedo, tú permites que entre a tu mente esas cosas que enloquecen tu mente, esas personas que tienen influencia en tu vida, y dejas la puerta abierta a toda clase de persona que pueda enloquecerte. Cuando nuestra mente, hermanos, se llena de miedo, pueden entrar personas a nuestra mente, a nuestra vida, que nos pueden controlar, que nos pueden manipular, que pueden provocar en nuestra vida muchas cosas. Así que en la escritura, en el libro de Proverbios, el hombre más sabio, ¿verdad?, de toda la historia en la humanidad, dice Proverbios 29:25. Fíjese lo que dice este hombre tan sabio: temer a la gente es una trampa peligrosa. Temer a la gente, tener miedo a la gente es una trampa peligrosa. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Así que aquí vamos a ver dos cosas, ¿verdad? Vamos a ver brevemente dos cosas que son importantes. Así que la primera es, vamos a ver por qué hay una trampa. Y la segunda, cómo escapar, cómo evadir esa trampa. No cómo sacarle la vuelta. Cuando complacemos a los demás, puede ser peligroso. Ahora, obviamente, hermanos, que no tiene nada de malo en complacer a nuestros padres, a la esposa, al esposo que usted tiene, a la familia, a los amigos. En realidad son necesidades de ser, en otras palabras, de tener una vida aprobada por los demás. Pero el lado opuesto, el lado malo, es cuando esa aprobación no es sana. Por ejemplo, Dios nos dio esa necesidad de comer. ¿Cuándo es malo? Pues cuando prácticamente nos pasamos de los límites y empezamos a comer y comer, vamos a tener un problema de salud física y muchas otras consecuencias. Así que, hermanos, vamos a ver 5 razones que se generan por complacer a los demás. Cuando tú tratas de complacer a los demás, no en un balance, en una forma desbalanceada, hay 5 cosas que se generan. La primera es que provoca que pierdas el propósito que Dios tiene para ti. Provoca que pierda el propósito que Dios tiene para ti. O sea que, en otras palabras, usted no puede estar preocupándose por ser lo que las otras personas quieren que seas al mismo tiempo.
y enfocarte en Dios para hacer el propósito de Dios. No puedes hacer esas dos cosas juntas. Es que mi padre quiere que sea esto, pero este es el propósito por el cual Dios me envió a esa tierra. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Es que mi esposa quiere que sea así, mi madre quiere que sea así, pero este es el propósito por el cual Dios te envió a esta tierra. No puedes hacer las dos cosas al mismo bien. Siempre que trates de cumplir estas expectativas de los demás, vas a perder el propósito de Dios. Y una de las dos principales áreas en las que perdemos el propósito de Dios es cuando yo envidio la vida de otras personas. Cuando usted envidia, o sea, una palabra envidiar no es sana, no es algo sano. Cuando usted envidia a otras personas, cuando usted permite, ¿verdad?, que un grupo, la presión de ese grupo o la presión de estas personas le lleve a perder el propósito de Dios en su vida. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice: nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Dice, solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Solamente Dios. Cuando perdemos ese propósito por el cual Dios nos ha enviado, y las otras personas son las que dirigen mi vida, las personas, los hijos dirigen la vida de los papás, el dinero dirige la vida de los padres, el trabajo, entonces estamos perdiendo el propósito. Otra de las cosas, o la segunda razón que se genera cuando tratas de agradar a los demás, es que te aleja de crecer en la fe. Te aleja de crecer en la fe cuando tratas de complacer a todo lo demás. Frena una capacidad de crecimiento en nuestra relación con Jesucristo. Y quiero que piense un momento por esto. Un momento, piense esto en su vida. Cuando Dios es grande en tu vida, escúchelo bien. Cuando Dios es grande en tu vida, ahora repítanlo conmigo. Cuando Dios es grande en mi vida, otra vez, cuando Dios es grande en mi vida, escuche bien esto, las personas tienen muy poco poder de influencia en usted. Otra vez repítalo conmigo, cuando Dios es grande en mi vida, escuche esto, las personas tienen muy poco poder de influencia en su vida. Hermanos, las demás personas en nuestra vida no pueden, cuando Dios tiene la autoridad en nuestras vidas, no influyen cuando Dios tiene la influencia en nuestras vidas, no tienen ese poder de influencia. Pero las personas no pueden estar al mismo nivel que Dios en nuestras vidas. Tenemos que escoger en este punto. Así que, ¿a quién le vamos a dar más influencia? ¿De quién estamos buscando la aprobación en nuestras vidas? Voy a hacerles unas preguntas, a lo mejor esto nos pueda ayudar, pero la opinión de quién me importa más, ¿de mis amigos o de Dios? ¿De quién te importa más la opinión? ¿En quién vas a confiar más y a creer más? ¿En la gente o en Dios? En Juan 5:44 dice la escritura, dice Juan, ¿cómo pueden creer ustedes si reciben la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? O sea que queda muy claro. Quedamos inhabilitados de nuestra fe cuando estamos tratando de quedar bien con las personas. ¿Saben? Una persona complaciente dificulta nuestra capacidad para crecer en la fe. En Proverbios 29:25 dice, temer a los hombres resulta una trampa. La tercera razón que se genera cuando tratas de complacer a los demás te conduce al pecado.
Hermanos, el tratar de complacer a otras personas te conduce al pecado. En una manera equivocada, obviamente, ¿verdad? Normalmente a un adolescente usted le puede hacer esta pregunta: ¿cuál es tu mayor lucha? No le va a decir, normalmente la respuesta que ellos dan con los adolescentes es la presión que tienen de los demás. Cómo los demás, los otros círculos de amistades están teniendo influencia sobre este adolescente. ¿Qué pasa cuando usted cacha a su adolescente hijo o hija que lo encontró haciendo las cosas que no debería de hacer, o que usted se da cuenta? ¿Qué te dicen? Es que todo el mundo lo hace. Es que tú eres anticuada, mamá, tú eres anticuado, papá. Eso era en tu tiempo, ahora todos lo hacen. ¿Y qué le dice usted? Acuérdese, si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú te vas a tirar? Pues no, obviamente que no. Así que, hermanos, en Éxodo capítulo 23, versículo 2, no imites la maldad de las mayorías. Levante su mano. ¿Quién de ustedes se acuerda de Pedro en la Biblia? Levante su mano. Bueno, la mayoría se acuerda de Pedro. Este hombre, hermanos, era uno de los discípulos de Jesús. Era uno de los amigos cercanos de Jesús. ¿Sabe cuánto tiempo pasó Pedro con Jesús? 3 años. Pedro vio los milagros de Jesús. Pedro vio cuando Jesús caminaba sobre el agua. ¿Y sabe qué? También Pedro lo acompañó caminando sobre el agua. Pero dice que arrestaron a Jesús. Y hubo un momento en que a Pedro lo cuestionaron y le dijeron: hey Pedro, tú andabas con él, ¿verdad? Andabas con Jesús. ¿Qué dijo Pedro? No. Negó a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba tratando de complacer a las demás personas y no a Jesús. Eso sucede cuando Dios no es grande en tu vida. Cuando Dios no es grande en tu vida, actúas como Pedro. Tratas de complacer a las personas que hoy domingo tienen una fiesta, que hoy domingo van a hacer otra actividad. Tratas de complacer a otras personas. Actuamos como Pedro en nuestras vidas. ¿Quién tiene la opinión más grande en tu vida? La cuarta razón, hermanos, por la cual es una trampa tratar de complacer a los demás, provoca hipocresía en nuestras vidas. Cuando la hipocresía, hermanos, inunda nuestras vidas, ¿sabe qué empieza a usar las personas? Máscaras. ¿Quién conoce los camaleones, hermanos? Levanta su mano, casi la mayoría. ¿Qué hacen los camaleones? Cambian de color. ¿Y por qué cambian de color? Pues depende el medio ambiente donde están. Así que la hipocresía es: estás con unas personas, eres una persona; estás con otras personas, eres otras personas. Hablas de una manera distinta, te comportas de una manera distinta. Eso es hipocresía. En el libro de 2 Corintios capítulo 10 versículo 18 dice: cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. La quinta razón, hermanos, del por qué tratar de complacer a los demás es una terrible trampa, es porque calla mi testimonio. Calla mi capacidad de compartir las verdades de quién es Jesús en mi vida y cómo Jesús cambió mi vida. Cuando estamos complaciendo a los demás, no hacemos eso. Hay una historia en el libro de Juan, capítulo 9, versículo del 20 al 24. Dice que Jesús fue y sanó a un hombre ciego. Lo sanó, le dio la vista. Y cuando los líderes religiosos fueron y preguntaron a los padres quién lo sanó, los padres dicen: pues él ya tiene edad, vayan y pregúntenle. O sea, los padres tuvieron miedo de decirles que había sido Jesús quien había hecho el milagro en la vida de sus hijos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estos líderes religiosos habían
habían amenazado con correr de la sinagoga aquel que dijera quién era Jesús. Y bueno, ¿por qué lo hicieron? Por temor, por miedo. Negaron el testimonio de lo que Jesús había hecho en la vida de su hijo. Ser corrido de las sinagogas, en ese tiempo la sociedad prácticamente te cerraba las puertas. En el libro de Juan capítulo 7 versículo 3 dice: nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes. Así que, hermanos, podemos ver 5 cosas que se generan cuando tratamos de agradar a las demás personas y cuando no tratamos de agradar a Jesús. Esto le sucedió a los hombres que estuvieron a un lado de Cristo. Esto le sucede a los cristianos que también hoy están a un lado de Jesús. Pero vamos a ver, hermanos, 6 verdades que nos liberan. 6 verdades que te hacen ser libre de tu depresión. 6 verdades que te hacen actuar conforme a Jesús. Y la primera verdad es que ni siquiera Dios puede complacer a todos al mismo tiempo. Unas personas, déjeme decirle, están orando para que el equipo fulano de tal gane. Y otras personas están orando para que el contrario gane. Otros están orando para que llueva hoy. Otros están orando para que no llueva hoy. Hermanos, Dios no va a complacer a todos. Nosotros no somos Dios. No podemos complacer a todas las personas. En Lucas 6, versículo 26 dice: ay de ustedes cuando todos los elogien. Wow, ¿qué quiere decir esto? Ay de ustedes cuando todos los elogien. Elogien. ¿Qué significa? La palabra ay significa malas noticias. Si a todos tú estás tratando de agradar o agradas a todas las personas, si tú estás agradando a todas las personas, en realidad quiere decir que eres un camaleón. Cuando agradas a todas las personas. No se puede agradar a todo el mundo. ¿Saben la única vez que yo personalmente he escuchado que hablan muy bien de una persona que murió por alcoholismo, de otra persona que murió por esto? ¿Saben el momento en su vida, si lo vimos en los altares familiares, cuál fue? Cuando te mueres. Sí, tenía el defecto, era muy buena persona, tenía un defectito que tomaba mucho. Era muy buena persona, si vieras, me acuerdo aquella vez, le presté dinero y no me lo regresó, pero era muy buena persona, muy linda persona. Ese es el único día que van a hablar bien de nosotros. Así que, ¿para qué te preocupas tratar de agradar a las demás personas? La segunda verdad, hermanos, que debemos de recordar es que no necesito la aprobación de nadie para ser feliz. No necesitas que nadie te apruebe para ser feliz. Si usted nació sin padres o creciste sin padres, perdón, te abandonaron tus padres. Tus padres se divorciaron, pasó algo que se olvidaron completamente de ti. Te fue mal en tu relación matrimonial, te fue mal en tu vida. En realidad, déjame decirte, si tú quieres ser feliz con todas estas cosas, ser feliz es una elección. Usted elige ser feliz. Tú eliges la felicidad. Tú eliges amar a alguien. Esto es una elección. Las condiciones que surgieron en nuestro pasado, si tú quieres, no van a determinar la cantidad de felicidad que puede haber en tu vida. En el libro de Juan 5:41 dice: la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Lo que las demás personas
piensen de ustedes no tiene nada que ver con su felicidad. Al menos que ustedes elijan ser manipulados por estas personas. ¿Sabes? Entre más grandes sean las personas en tu vida, ¿sabe quién es más pequeño? Dios. Entre más grande sea un gobierno en un país, ¿sabe quién es más pequeño? Dios. Cuando Jesús es el número uno en nuestras vidas, Él nos libera de las adicciones, de la amargura, de las culpas. Él nos libera del miedo a la muerte. Él nos libera de pensar qué piensan los demás de nosotros. Eres libre realmente. Y es barato, Jesús. No tienes que ir con un psicoterapeuta a pagar una cantidad de dinero. Ven con Jesús. Él verdaderamente nos hace libres. Déjame decirte que el amor humano se acaba. Así que mejor hay que poner nuestra felicidad en alguien o en algo que no puede ser quitado. Y eso que no puede ser quitado es una relación con Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 12 dice: yo mismo, el que los consuela, yo soy el que satisface tus necesidades emocionales. Él es el único que puede satisfacer nuestra necesidad en nuestra vida. Y dice, entonces, ¿por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? En otras palabras, nosotros vamos a nacer, vamos a crecer, vamos a envejecer y tenemos que morir. No importa lo que haya sucedido en tu vida, Dios es el único que puede satisfacer la necesidad emocional en tu vida. ¿Por qué estás tratando de agradar a los demás? La tercera verdad que necesitamos recordar es que lo que ahora parece tan importante es solo temporal. Hay muchas personas que están más enfocadas en las cosas de a corto plazo que en las cosas de a un largo plazo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: el mundo se va acabando con todos sus malos deseos, en cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Aquí está haciendo una comparación de pensamientos de corto y a largo plazo, expectativas de corto y a largo plazo. Él dice que el pensamiento a corto plazo los lleva a las personas a ser complacientes. Y la perspectiva a pensar en términos de a largo plazo son aquellas personas que están enfocados a una perspectiva de libertad. Están enfocados a una perspectiva de agradar a Dios. Y cuando las personas agradan a Dios, no tienen temor, porque saben que Dios tiene el control en sus vidas. En el libro de Lucas 16, versículo 15 dice: lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Y poníamos un ejemplo de los personajes de Hollywood. ¿Qué hacen el resto de su vida estos personajes? Bueno, lo que hacen ellos es prácticamente trabajar mucho para hacerse su nombre se haga muy famoso, que todo el mundo lo conozca. Y ya cuando son bien famosos, después para ir a la tienda simplemente se tienen que poner lentes oscuros, porque se están escondiendo de las personas. ¿Qué aprendieron ellos con esto? Se dan cuenta que no valía la pena, que no hacen la diferencia. La cuarta verdad, hermanos, que necesitamos de recordar es que solamente tengo que complacer a una persona. Eso tiene un significado enorme. Eso tiene un significado enorme. ¿Ustedes quieren vivir para la audiencia de una sola persona? ¿Solamente necesitan la aprobación de una sola persona? Eso simplifica la vida.
Ustedes quieren vivir para la audiencia de una sola persona. Dice Juan capítulo 5, versículo 30. No hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Jesús estaba viviendo por la audiencia de un solo Dios, de una sola persona. Las personas complacientes en una manera hacen una manera de idolatría. Y los primeros dos mandamientos en la escritura, el primero dice, no tengan otros dioses además de mí. Todo lo que usted ponga enfrente de Dios, hermanos, eso es idolatría. Su carro puede ser una idolatría. Su trabajo puede ser una idolatría. El jugar soccer puede ser una idolatría. Estoy muy ocupado, no puedo hacer esto, no puedo comprometerme con Dios porque tengo que, ¿me entiende? Esto cuando se pone en medio de Dios y usted lo convierte en idolatría. Y el número 2 dice, no tengas ningún ídolo. Cualquier cosa que reemplace a Dios en sus vidas, eso es idolatría. El dinero puede ser idolatría. En Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Recuerda siempre esto, solamente tienes que agradar a una persona. Un día, esa es la quinta cosa que necesitamos aprender, esta quinta verdad. Un día rendiremos cuentas de nuestra vida. Dice la escritura en Romanos 4:12, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Este es un antídoto muy bueno para las personas complacientes. Un día van a dar cuenta de su vida a Dios y la Biblia lo dice. Cuando ustedes recuerden esto, cuando ustedes piensen a largo plazo, esto va a cambiar lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están diciendo, cómo ustedes se están comportando. Porque están tomando una situación donde ustedes dicen, voy a complacer a Dios o voy a complacer a las personas. ¿Quieres la aprobación de Dios o quieres la aprobación del mundo? El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. En Lucas 9:26 dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. La última verdad, hermanos, que necesitamos saber es que Dios me formó para ser yo, no alguien más. Dios no quiere que yo sea esta persona. Dios no quiere que seas otra persona. Dios quiere que tú seas para lo cual Él te hizo. Cuando te presentes en el cielo, Él no te va a preguntar ¿por qué no fuiste como tu hermano? Qué buena gente era tu hermano. ¿Cómo no fuiste como tu papá? ¿Cómo no fuiste como tu tío? ¿Por qué no te pareciste más a tu papá o a tu mamá o lo que sea? Cuando llegues al cielo, Dios te va a decir, te formé para que fueras tú. En la Biblia, en Romanos 12:2 dice, no vivan como ya vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto para Dios. El propósito de Dios para tu vida es bueno. El propósito de otras personas en tu vida no es bueno. Dios no te puso en la tierra para complacer o hacer el propósito de las demás personas. Dios te puso en la tierra para que cumplieras el propósito de Él, para que fueras complaciente con Dios. Así que, hermanos, satisfacer todas sus demandas
y movimientos hacia la meta de la verdadera madurez. Ese es el propósito por el cual Dios nos trajo aquí. Estas 6 verdades, hermanos, en verdad nos liberan. Estas 6 verdades, hermanos, nos mantienen en el centro de la dirección que es Jesucristo. Solamente hay una persona en el universo. Esa persona en el universo, hermanos, te acepta incondicionalmente. Yo voy a invitar a los que se pongan de pie y vamos a cantar esta alabanza para aquellas personas que no han venido a Jesús, para aquellas personas que han tenido temor de entregar su vida a Jesús, para aquellas personas que no le han permitido a Jesús lograr el propósito por el cual estás aquí en esta tierra. ¿Usted quiere entregar su vida a Jesús? Venga al frente, entregue su vida a Jesús, cante con nosotros.